La espada no era la mayor arma de un samurái. Su verdadero filo estaba en la mente. Una mente que no se agitaba con el ruido del mundo, sino que encontraba calma, claridad y poder en el silencio del aprendizaje. Pero ¿cómo lograron los antiguos guerreros convertirse en genios sin maestros modernos, sin universidades, sin bibliotecas infinitas como las nuestras? Hoy vamos a revelar ese secreto. Y si este camino resuena contigo, suscríbete al canal y demuestra que buscas claridad como un verdadero samurái. ¿Cuántos seremos los que seguimos este sendero? Porque el genio no nace, se forja. Los samuráis lo sabían, entrenaban el cuerpo para la batalla, pero entrenaban la mente para la vida. Sabían que un guerrero sin pensamiento era solo una sombra, y que una idea podía ser más poderosa que 1000 espadas. En este viaje descubrirás cómo cultivaban el enfoque, por qué la reflexión diaria era tan importante como el combate, cómo aprendían de la naturaleza en silencio, y por qué nunca dejaban de ser estudiantes aunque ya fueran maestros. Prepárate, la verdadera batalla no es contra otros, es contra la ignorancia dentro de ti, y solo quien vence esa oscuridad encuentra la luz del verdadero conocimiento. Un samurái podía pasar horas enteras practicando un solo movimiento. El mismo corte, la misma postura, la misma respiración. Desde afuera parecía repetitivo, incluso aburrido. Pero para ellos, era un entrenamiento de la mente. Porque el objetivo no era solo perfeccionar la técnica, sino también silenciar el ruido interior. Cuando la mente se aquieta, comienza a ver lo invisible. Detalles que antes pasaban desapercibidos se vuelven claros. Un error mínimo, un desequilibrio en el cuerpo, una emoción que interrumpe la concentración. El genio no surge de acumular información, sino de aprender a mirar con verdadera atención. Hoy creemos que necesitamos más datos, más cursos, más pantallas, más libros. Pero en realidad, lo que nos falta es la disciplina de enfocarnos en una sola cosa hasta que se revele en toda su profundidad. Escoger un tema, un hábito, una habilidad y trabajarla con paciencia. Igual que el samurái repetía un corte, tú puedes repetir un párrafo hasta entenderlo, un problema hasta resolverlo, una idea hasta iluminarla. Si estas ideas te están inspirando, haz clic en suscribirse. Es gratis, y así no tendrás excusa para dejar de entrenar tu mente como los antiguos samuráis. El enfoque convierte lo ordinario en extraordinario. Una gota de agua puede perforar la piedra si cae una y otra vez en el mismo lugar. De la misma manera, tu mente se afila cuando eliges no dispersarte. En lugar de correr detrás de 1000 cosas, eliges una sola y la llevas hasta el final. Imagina lo que ocurriría si cada día dedicaras solo 1 hora a un único propósito: aprender un idioma, escribir un libro, estudiar un arte, crear un proyecto. En 1 año tu avance sería inmenso, mientras otros siguen atrapados en distracciones. El samurái no buscaba velocidad, buscaba profundidad. Los samuráis sabían que quien domina su atención, domina también su destino. Porque la atención es vida. Aquello en lo que pones tus ojos, tu tiempo y tu energía se convierte en tu mundo. El genio nace cuando dejas de vivir en la tormenta de la distracción y comienzas a moverte como un río, constante, firme, profundo. Ese es el poder del enfoque. Ese es el primer secreto del camino samurái. Un samurái no terminaba su día con el sonido de la espada, sino con la calma de la tinta sobre el papel. Muchos llevaban consigo pequeños cuadernos o rollos donde escribían lo que habían hecho, lo que habían pensado y lo que habían sentido. Para ellos, cada jornada era un espejo, y la escritura, la manera de mirarse con honestidad. La reflexión era un arma más poderosa que la reacción. Porque quien solo responde al instante vive en la superficie, pero quien reflexiona profundiza en el porqué de cada decisión. Allí donde otros veían derrota, el samurái veía una lección. Donde otros se enorgullecían de una victoria, él se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Hoy corremos de tarea en tarea, de pantalla en pantalla, sin detenernos a mirar hacia atrás. Y así, la experiencia se vuelve superficial. El verdadero genio no solo actúa, interpreta, analiza, aprende. La reflexión convierte cada día en un maestro silencioso. Puedes comenzar de manera sencilla. Cada noche, antes de dormir, responde a 3 preguntas en un cuaderno. ¿Qué aprendí hoy?
¿Dónde fui débil? ¿Dónde fui fuerte? Estas preguntas, repetidas con disciplina, afilan la mente igual que una piedra afila la hoja de una espada. No necesitas grandes palabras ni largos ensayos. A veces, una sola frase honesta puede revelar más que 100 páginas de teoría. Lo importante no es escribir mucho, sino escribir con verdad. Incluso anotar una emoción que sentiste y cómo reaccionaste puede abrirte los ojos a patrones invisibles. Con el tiempo, esos apuntes se convierten en un mapa de tu interior. Un mapa que te muestra caminos que no habías visto, heridas que aún necesitan sanar y fortalezas que te sostienen en silencio. Esa claridad es poder, porque quien se conoce a sí mismo no puede ser manipulado fácilmente por nada ni por nadie. Los samuráis sabían que la reflexión no era un lujo, sino una disciplina. Igual que entrenaban sus músculos, entrenaban su conciencia. Porque quien no se observa, repite siempre los mismos errores. Y quien se observa, se transforma poco a poco en alguien más claro, más fuerte, más profundo. El segundo secreto del genio está aquí. Detenerse, mirar hacia adentro y aprender de cada paso dado. Porque el verdadero maestro no es quien gana más batallas, sino quien aprende más de cada derrota. El que reflexiona no envejece con los años, crece con ellos. Un samurái no aprendía solo de los maestros humanos, sino también de los maestros invisibles que estaban frente a él: la lluvia, el viento, los árboles, las montañas. Para ellos, la naturaleza no era un escenario, era un libro abierto que enseñaba sin palabras. En los jardines japoneses, en los templos, en los caminos de piedra, los samuráis encontraban algo que ningún entrenamiento podía darles: la experiencia de la quietud. Observar cómo un árbol florece sin prisa, cómo una hoja cae sin resistencia, cómo el agua fluye sin detenerse. Todo era enseñanza, todo era espejo. La naturaleza les mostraba lo que los libros no podían explicar. Les enseñaba paciencia, porque nada en ella ocurre de inmediato. Les enseñaba humildad, porque el hombre, por más fuerte que sea, siempre es pequeño frente a la montaña y efímero frente al tiempo. Les enseñaba resiliencia, porque incluso después del invierno más duro, la primavera siempre regresa. Cuando un samurái se sentaba en silencio frente a un río, no buscaba entretenimiento, buscaba claridad. El reflejo del agua le recordaba que la mente debía ser como un estanque, tranquila, para reflejar la verdad sin distorsiones. Una mente agitada, como un río turbulento, no puede mostrar nada con claridad. Hoy, en cambio, vivimos rodeados de pantallas y ruido. Caminamos por las calles sin mirar el cielo, sin escuchar el viento, sin detenernos a sentir la tierra bajo nuestros pies. Nos hemos desconectado del maestro más antiguo de todos, la naturaleza. Y cuando olvidamos aprender de ella, también olvidamos escucharnos a nosotros mismos. La lección samurái sigue vigente. Cuando te sientas perdido, confundido o abrumado, sal al exterior. No necesitas un bosque sagrado ni un templo remoto. Basta un árbol en la ciudad, un parque cercano, un rincón donde la vida crezca sin tu control. Siéntate, respira, observa. Mira cómo las ramas se mueven sin esfuerzo, cómo las nubes pasan sin pedir permiso, cómo todo ocurre sin ansiedad. La naturaleza no se apura y, sin embargo, todo se cumple. Ese era el secreto que los samuráis sabían: que la vida, igual que un jardín, florece cuando la cuidas, no cuando la fuerzas. Haz la prueba, apaga el teléfono, camina sin rumbo, escucha los sonidos que normalmente ignoras. Puede que descubras que las respuestas que buscas no están en un libro ni en una pantalla, sino en la brisa que toca tu rostro, en el crujido de una rama, en el canto de un pájaro que no espera aplausos. La próxima vez que dudes, recuerda: un árbol no se pregunta si crecerá, simplemente crece. Una flor no compite con otra, simplemente florece, y el río nunca deja de fluir, aunque nadie lo observe. El tercer secreto del genio es este: recordar que la naturaleza es maestra, y que todo aquel que aprende a escucharla se convierte en discípulo de una sabiduría eterna. Para un verdadero samurái, el aprendizaje nunca terminaba. Aunque hubiera vencido en 100 batallas, aunque su nombre fuera respetado y temido, aunque ya cargara canas en su cabello, jamás decía: ya sé suficiente.
porque entendían que quien cree haber aprendido todo, en realidad ha dejado de aprender. Un samurái podía entrenar con maestros más jóvenes que él, leer pergaminos de culturas extranjeras o repetir ejercicios básicos que otros despreciaban. No lo hacía por orgullo, sino por humildad. Sabía que cada enseñanza, por pequeña que fuera, podía contener la semilla de una gran revelación. Ese era su secreto, permanecer siempre como estudiante. Mientras otros buscaban reconocimiento, ellos buscaban profundidad. Mientras otros se aferraban a títulos y honores, ellos preferían ser discípulos eternos. Hoy vivimos en un mundo donde la información está a un clic de distancia, y sin embargo, confundimos acumular datos con sabiduría. Nos creemos expertos después de un curso, después de un libro, después de un tutorial. Pero la sabiduría no nace de lo que acumulas, sino de lo que practicas con humildad y paciencia. El camino interminable del aprendizaje consiste en aceptar que siempre habrá algo más por descubrir. Que cada día puede enseñarte si mantienes los ojos abiertos. Que un maestro puede encontrarse en un anciano, en un niño, en un desconocido que cruza tu camino. Los samuráis lo entendían bien. El orgullo cierra puertas, la humildad las abre. Un guerrero que se cree invencible ya está derrotado. Pero uno que acepta seguir aprendiendo nunca deja de crecer. En tu vida, este principio puede aplicarse de muchas formas. Leer con atención en lugar de devorar páginas con prisa, practicar una habilidad sin esperar resultados inmediatos, pedir consejos sin sentirte menos, observar con respeto incluso a quienes piensan distinto. Cada gesto de humildad amplía tu sabiduría y fortalece tu carácter. Piensa en la diferencia entre quien presume de lo que sabe y quien se mantiene curioso. El primero atrae aplausos breves, pero se estanca. El segundo construye una vida entera de descubrimientos. Y esa diferencia no está en el talento, sino en la actitud frente al aprendizaje. El cuarto secreto del genio es este: nunca dejes de ser aprendiz. Porque quien sigue aprendiendo se mantiene joven en espíritu, libre de la arrogancia y abierto a la grandeza. Y porque al final, la mayor victoria no es saber más que otros, sino conocerse a uno mismo en profundidad. Los antiguos samuráis nos dejaron 4 secretos para forjar el genio: el enfoque que afila la mente, la reflexión que convierte cada día en un maestro, la naturaleza que enseña en silencio y la humildad de aprender siempre. Estos principios no son reliquias del pasado, son caminos que puedes recorrer hoy, aquí y ahora. Si los aplicas, descubrirás que el verdadero poder no consiste en conquistar a otros, sino en conquistarte a ti mismo. Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres quedarte con la mente tan vacía como una espada sin filo. La claridad es la verdadera victoria.